Bueno, vale. Ok. ¿Listo? Me avisas. ¿Ya? Vale. Entonces, bueno, muchachos, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? Hoy vamos a profundizar un poco más en lo que hemos estado hablando durante pues, el transcurso del tiempo en el wormhole. Y es de una mecánica súper, súper importante para el wormhole, que lo pueden conocer de dos formas. Una de ellas, que es la mecánica básica, que es el roleo, y la otra que sería el hole control. ¿Listo? Básicamente, controlar los diferentes agujeros de gusano que aparecen en su wormhole y cerrarlos a voluntad en función de lo que necesitan. ¿Listo? Entonces, cerrar un wormhole de manera voluntaria puede tener dos principales, por decirlo así, funciones. ¿Listo? La primera de ellas sería como encerrarse. ¿Listo? Entonces, si nosotros cerramos los diferentes wormholes que tenemos, nos quedamos encerrados en nuestro sistema y ya nadie puede entrar. Y el segundo es resetear un wormhole estático para poder ir a farmear. ¿Vale? Esas son las dos principales funciones. Ya van a entender un poquitico más por qué funciona esto y cuál es la lógica dentro del roleo de wormholes. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo nosotros vamos al Galaxy Finder, aquí es donde vamos a aprender la mecánica pues, principal que tienen los wormholes para comprender. Entonces, nuestro C4 en este caso tiene un estático AC3 y un estático AC1. Eso quiere decir que siempre nuestro wormhole va a tener mínimo dos signatures. Las signatures recuerden que son las X rojas que nos salen en el Probe Scanner, ¿listo? Estas de acá, les voy a mostrar rápidamente para que las vean. Perdón, me atoré, no traje agua. ¿Listo? Entonces, las signatures son estas de aquí. ¿Sí las ven? Son estas X de aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? De base, normalmente, ustedes siempre van a encontrar el número de signatures que les aparezca en el Galaxy como estático. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy al Galaxy y veo este C3 tiene un estático. Entonces, siempre mínimo va a tener una signature, una X roja que les mostré. Este siempre va a tener mínimo dos, este siempre mínimo dos, este siempre mínimo uno, que son los estáticos que tiene. Eso no quiere decir que siempre vaya a tener una. Si se dan cuenta, el nuestro mínimo siempre va a tener dos, pero si se dieron cuenta, tiene cuatro. ¿Listo? Entonces, esto relacionado con lo que ya les había explicado Cristian, las signatures pueden ser varias cosas. Una de ellas puede ser un wormhole, puede ser datas y relics, ¿vale? O puede ser gas. ¿Listo? Pueden ser algunas de estas cosas. ¿Qué ocurre? Los wormhole tienen una mecánica especial y es que estos estáticos, como son anomalías que siempre van a estar presentes, lo que quiere decir es que si, por ejemplo, nosotros tenemos un estático AC1, ¿vale? Y nosotros voluntariamente cerramos ese estático AC1, inmediatamente nos va a aparecer otra anomalía, ¿vale? Y nosotros vamos a saber sí o sí que esa nueva anomalía que apareció es el nuevo estático AC1. ¿Listo? Entonces lo que quiero que tengan claro es que si es estático, siempre va a estar. Por más de que la cierren, siempre va a estar. Entonces aquí es donde vamos a hablar de la mecánica de abrir y cerrar wormholes. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, los wormholes se pueden abrir de dos formas específicas, ¿vale? La primera de ellas es una forma completamente aleatoria. ¿Vale? Aleatorio. ¿Listo? Y la segunda de ellas es pseudo aleatorio. Le voy a ir por agua. Pseudo aleatorio o intencional, ¿vale? O voluntario. Bueno, pseudo aleatorio o voluntario. Perdón que escribir en esto es un poco difícil. Voluntario o intencional. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar un poquitico sobre cómo se cierran los wormholes, o sea, cómo se abren los wormholes de forma aleatoria. ¿Vale? Supongamos que nosotros estamos en un C1, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos en un C1, puede que este C1 tenga un estático, bueno, tenga dos estáticos, que tenga un estático AC2 y un estático AC5. ¿Qué significaba que tuviese estáticos? ¿Alguien me puede comentar? Pues que son fijos, que Bien, tiene dos y uno va a un C2 y otro va a un C5. perfecto. Entonces, como tú lo dices, son fijos, es decir, que siempre van a estar esas anomalías. Este es nuestro cuadrito de anomalías. ¿Vale? ¿Qué ocurre? A nosotros, aleatoriamente, se nos puede abrir un wormhole. ¿Qué quiere decir? ¡Pum! Nos aparece otra anomalía. Aleatoriamente. Y puede ser, dime. Perdóname, no te escucho, Cristian, se te escucha un poco lejos.
A la estación, sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que aleatoriamente a nosotros nos puede aparecer un wormhole. Ahora, aquí es donde sí deben tener en cuenta que los wormhole se conectan de forma aleatoria. Es decir, hay 20.000 millones de wormhole en el espacio, por ejemplo. No sé cuántos hayan, pero hay muchos. Entonces, no hay una forma de nosotros controlar de, ok, este es el de mi amigo y yo quiero conectarme directamente con él. No, no hay forma. O sea, este wormhole se puede conectar aleatoriamente a este y a este. Y este se puede conectar aleatoriamente a este y a este y este se puede conectar aleatoriamente a este, y entonces este se conecta a este, y este se conecta a este, y así. No sé si me hago entender. O sea, se puede conectar infinitas veces de forma aleatoria, ¿vale? No hay forma alguna de controlarlo. Entonces, en la apertura de wormholes aleatorios, lo que pasa es que simplemente, pum, se genera un wormhole, pum, se genera otro wormhole, o bueno, no se generan. Están los wormholes ahí flotando en el espacio y aleatoriamente por mecánica del juego, resulta que, pum, se nos hizo una conexión entre estos dos. O aleatoriamente, pum, se hizo una conexión entre estos dos, ¿vale? Supongamos que este es nuestro C4. Puede que aleatoriamente se nos abra una conexión aleatoria, ya sea un C1, un C2, un C3, a nuestro wormhole. Esa es una forma de conectar. La otra sería la forma que les dije, pseudo aleatoria o intencional, que sería por pinchazos. ¿Vale? Pinchazos. ¿Listo? ¿Qué significa abrir un wormhole por pinchazos? Si nosotros cerráramos nuestro wormhole o nuestro wormhole acabara de aparecer la anomalía, esa anomalía va a estar cerrada, ¿vale? Cerrada hasta que nosotros pasemos a través del wormhole. ¿Listo? La mecánica dice que el wormhole no va a estar abierto hasta que nosotros pasemos a través de él. Entonces nosotros podemos escanear estos, que son nuestros estáticos, nos va a aparecer después que son wormholes, pero hasta que nosotros no saltemos a ellos y los atravesemos, esos wormholes van a estar, por decirlo así, inactivos, ¿vale? Inactivos. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué es un pinchazo? Cuando nosotros tenemos acá la variedad infinita de wormholes, si nosotros escaneamos esto, y por ejemplo, este es el C1, y el C1, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la anomalía y sabemos que por el código este es un C1, lo que quiere decir que si este es un C1, este es un C1, este es un C3, este es un C4, este es un C5, este es otro C1, este es un C6, ¿vale? Este es un C4, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que nosotros atravesemos, como si fuese una gate, esta anomalía, se nos va a crear una conexión aleatoria desde nuestro wormhole, ¿vale? Que es nuestro C4, desde nuestro wormhole, a cualquiera que cumpla estas características. Es decir, a cualquiera que sea un C1. Es decir, aleatoriamente se nos puede conectar con este. O aleatoriamente se nos puede conectar con este. O aleatoriamente se nos puede conectar con este. O aleatoriamente con, no veo más C1s, pero supongamos que con este, que este sea un C1. ¿Listo? Ahora, digo aleatoriamente, no en función de que se va a conectar sí o sí esta anomalía aleatoriamente con cualquiera, sino solo cuando nosotros pasemos, vamos a hacer el pinchazo y vamos a activar ese wormhole y aleatoriamente se les va a abrir una anomalía en el C1 a las personas que estén ahí. O si no hay nadie, pues simplemente se abre el wormhole. ¿Listo? Así como nosotros podemos abrir un wormhole o pinchar un wormhole con las características que tengan nuestros estáticos, ¿vale? Los enemigos, por decirlo así, también pueden hacernos un pinchazo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos un C3 enemigo, por ejemplo, o un C3 aleatorio, y este C3 tiene un estático a C1 y un estático a C4, y ellos pasan por la anomalía de C1, aleatoriamente se les va a conectar con cualquier C1 que haya en el espacio. Y si pasan por el estático de C4, se les puede conectar aleatoriamente a cualquier C4. Entonces puede ser a cualquier C4 o, si tenemos mala suerte, se nos conectó justamente con nuestro C4. ¿Listo? Pero esto es aleatorio. No es como que ellos puedan controlar y buscar y decir, ah, es que queremos tumbar la Reitaru de ellos, entonces aleatoriamente o voluntariamente nos vamos a conectar al de ellos. No. Si ellos quisiesen buscarnos, lo que tendrían que hacer es abrir el wormhole. Pasan a través de él. ¿Es nuestro wormhole? No, no es. Bueno, entonces lo cierran. Pum, de nuevo. Pasan. Se abre en otro wormhole. ¿Es el nuestro? No es. Lo cierran. Pasan. Lo mismo. ¿Es? No, no es. Lo cierran. Esta es la mecánica que nosotros normalmente hacemos para buscar una salida que nos quede relativamente cerca de Jita. Entonces, por ejemplo, nosotros buscamos un C3 que tenga un estático a Highsec o buscamos un C1 que tenga un estático a Highsec. Y lo que hacemos es escanear esa anomalía, que normalmente no la tenemos escaneada, y activarla. Cuando la activamos, ¿qué pasó? Cuando la activamos, esa anomalía nos va a llevar a un Highsec aleatorio. Puede ser, por ejemplo, no sé, a Jicota.
yo qué sé, por poner una aleatoria. Jicota. Pero resulta que nos queda muy lejos de donde nosotros queríamos ir. Entonces lo que podemos hacer es devolvernos, cerrar voluntariamente este wormhole y volver a escanear la nueva anomalía que pasó. Y se nos va a abrir la otra en Amar, por ejemplo. Entonces ahí sí nos queda donde nosotros queríamos, nos queda más cerquita. Entonces desde ahí sí podríamos viajar. ¿Vale? Esa es la forma en que nosotros lo hacemos. Así es como nosotros controlamos. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del farmeo, lo que nosotros solemos hacer es hacer pinchazos, por ejemplo, AC3 o AC1. Lo que nosotros queremos es intencionalmente cerrar nuestros estáticos para farmearlos. ¿Listo? Por ejemplo, nuestro C3 estaba abierto y fuimos y lo farmeamos. Tenía 6 anomalías y ya me farmeé las 6 anomalías y quedó vacío. Yo ya no puedo farmear nada ahí. Entonces ahí tendrías dos opciones. La primera de ellas es esperar a que nos apareciera el nuevo C3, que normalmente se demoran como 24 horas en cerrarse. Es decir, esperamos 24 horas, este se va a cerrar y se va a abrir uno nuevo, ¿vale? Tendríamos que esperarlo y ahí sí podríamos ir y farmearlo. O lo que podemos hacer es pasarle suficiente peso al wormhole para que colapse bajo su propio peso, se cierre y automáticamente nos abra otro. Entonces, como nos abrió otro, es otro wormhole C3 aleatorio que va a tener nuevamente más anomalías para farmear. Nos las farmeamos y repetimos el proceso. Lo cerramos, se nos abre otro, tiene más anomalías, las farmeamos, nos devolvemos, lo cerramos y así. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda o todo claro? Todo Yo te claro. estaba diciendo Perfecto. Dime, Valeria. que cuando cerrás un wormhole de nuestro lado, que queremos cerrar, le estás explicando más o menos de cerrar el wormhole. Sí, también, ¿no? No, todavía no llegamos a eso. O sea, de No. momento solo cómo funciona la mecánica de abrir wormholes. Sí, más que nada es cerrar, cuando lo cerrás, no volver a proveer ni nada. No, Eso. no, no. Lo puedes proveer y lo puedes tener escaneado. Ahí estás No. equivocado. De hecho, si quieres, puedes ir a preguntarle a los de Celter Sync. La única forma en que tú activas el wormhole no es si tú lo proveas. Tú lo puedes proveer y lo puedes dejar guardado y no pasa nada. Así no se te va a activar. Se activa cuando tú warpeas y pasas a través de él. Cuando pasas a través de él, activas el timer. Seguí, después te digo bien cómo es. Porque si Va. en Miner tenemos otra cosa, por eso. Sí, no, lo sé, porque así me lo había explicado Miner, pero no. Estoy investigando y no funciona así. Obviamente, pues ya tocaría ver realmente si de pronto con un GM podemos averiguar la versión específica, pero por lo que yo tengo entendido, por lo que me han dicho los de Celter Sync y por la forma en que yo lo he estado viendo, tú Yo puedes siempre escanearlo. Dime. o sea, siempre me apareció ahí, o sea, cuando vos lo proveás, ya automáticamente aparece para cualquiera que esté del otro lado. La idea es no No proveerlo. funciona así. De lo que yo tengo entendido, no funciona así. Si quieres, después corroboramos, pero no funciona así. Es que a mí me enseñaron así, Dragons, todo me enseñó así, bro. Por eso te digo. Va, bueno. Entonces, vamos Es a que intentar entonces dentro del wormhole no proveerlos, pero si querés igual cerrar, vamos a asegurar, ¿vale? no saltar y no proveerlos y ya sabes que ese es el C3. Esa es la idea. Listo. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos cerrar un wormhole? Entonces, normalmente en la ventanita de información del wormhole que ustedes le dan acá como Show Info, les van a aparecer diferentes estados. ¿Listo? Esos estados les van a brindar información del wormhole. Entonces, lo primero que quiero que entiendan de la mecánica de rolear, ¿vale? Es lo siguiente. Un segundito, vamos a darle... Bueno, creo que me queda más fácil coger el borrador y borrar. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que principalmente cada uno de los wormhole tiene un peso. ¿Listo? Esa información la podemos encontrar por internet. ¿Listo? Pero cada wormhole tiene un peso. En el caso de los C1, normalmente el peso es bastante bajito porque son naves chiquiticas. Entonces, el peso básico que tienen normalmente es como de 500.000. ¿Listo? Ahí puse el punto mal. Como de 500.000. Pero también nos van a poner restricciones. Es decir, que a este wormhole solo pueden entrar naves pequeñas y que no, o sea, que no tengan más de 61.000 de masa. ¿Vale? 61.000, 68.000. Estas son como las restricciones que nos ponen este. Y cada uno nos pone una restricción diferente. Por ejemplo, un C2 normalmente tiene como 1.000.000. Esto obviamente lo tienen que revisar en la página porque hay variaciones. Hay C1s que pueden tener mucho más o mucho menos. Y en función de eso ustedes deben calcular. Entonces tiene 1.000.000. ¿Vale? Y las restricciones que nos da es que pasan naves medianas y que no pesen más de 120.000, pongamos. Es que la verdad no sé cuánto sea, toca revisar. ¿Listo? Por ejemplo, el wormhole o los estáticos que nosotros tenemos en nuestro wormhole siempre va a ser el P060
y el C, que es un C3, C247 creo que es. ¿Listo? Que esto es la información, es esta que aparece acá. 500.000 de masa, solo naves pequeñas o medianas, creo. Pequeñas y medianas, si no estoy mal. Y máximo un peso de 61.000. ¿Listo? Es decir, a través del C1 vamos a poder pasar fragatas, destructores, cargueras, pero no vamos a poder pasar, por ejemplo, cruceros de batalla. O Praxis, por ejemplo, que son battleships. ¿Listo? En nuestro C3 normalmente tiene una masa estimada de 2 millones. ¿Listo? Y permite pasar naves grandes o inferiores. ¿Listo? Es decir, podemos pasar orcas, podemos pasar battleships como Praxis, Leshax, podemos pasar destructores, fragatas, podemos pasar cualquier nave. ¿Listo? Y permite un peso máximo, si no estoy mal, de 375.000. ¿Listo? Máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen una nave más pesada que esto, no les va a permitir pasarla. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta esto de los pesos, vamos a ir acá al juego un segundito. Si nosotros abrimos la pestaña de fiteo de la nave, vamos a ver que cada nave tiene un peso diferente. Por ejemplo, esta, que es la Sigil, tiene 11.000 de peso. No es tanto peso. Pero si yo, por ejemplo, le activo un micro Guard Drive, el peso aumenta. En este caso aumentó a 61.000. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Esta mecánica puede variar y le podemos aumentar el peso con diferentes módulos. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de la Sigil, nosotros podemos aumentarle el peso con un módulo que se llama Anchor Rig. ¿Listo? Que lo tengo por acá. Si yo se lo coloco, miren, el peso me aumentó a 122.000 y no sé si se acumula entre más le coloco. Ah, bueno, de hecho solo te deja colocar uno. Entonces, si te diste cuenta, ya no son 61.000, sino 122.000. Entonces, nosotros lo que hacemos es fitear, dime. Vale, vale, ahorita lo reviso. Listo, ya lo reviso. Perfecto, muchas gracias. Ahora, nosotros lo que hacemos es fitear naves de roleo, es decir, naves que tengan mucho peso para pasar, porque por ejemplo, si yo me coloco esta Genosis, si yo quisiese rolear un wormhole con la Genosis, el wormhole tiene 500.000 de masa, lo que quiere decir que yo le tengo que pasar masa suficiente para llegar a esos 500.000 de masa y agotarla y que se cierre. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero pasarle a la Genosis, ¿qué pasa? La Genosis solo tiene 10.000. O sea, la Genosis no le metería casi nada de masa, es muy poquita la masa que le va a meter. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es voluntariamente o crear fiteos que tengan módulos que le aumenten muchísimo el peso a la nave. Entre uno de ellos son los micro Guard Drive o los Afterburner, que cuando están activos, si se dan cuenta, le aumentan el peso a la nave. Si yo lo desactivo, disminuye. ¿Vale? Si yo lo activo, aumenta. ¿Listo? Y lo mismo con la Praxis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una Praxis de base, normalmente las que tenemos de farmeo pesan 81.000. ¿Listo? Pero esta de roleo, si por ejemplo ustedes le miran el fiteo, de base está pesando 195.000, es mucho más. Y si yo le activo el micro Guard Drive, pesa 295.000. Entonces son naves muy óptimas porque lo que hacen es aportar mucho peso a los wormhole. Entonces, entre más peso le metamos a un wormhole, pues mayor va a ser la duración. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, a este wormhole lo quisiese cerrar, ¿listo? Y yo le meto de a 10.000 de masa, ¿vale? ¿Cuántas veces tendría que pasar yo a través de este wormhole para cerrarlo? ¿Quién me dice? Gente. Dime. Sí, yo no puedo dijiste. Tendrías que pasar 100 veces 100 a través del veces. wormhole con 10.000 de masa. 100 veces. Y recuerden que si ustedes pasan una vez, les pone un timer de 3 minutos. Eso quiere decir que para cerrar un wormhole con 10.000 de masa tendrías que estar casi 6 horas pasando a través de ese wormhole para poder cerrarlo. Entonces, la forma óptima es buscar, evidentemente, naves que le metan mucho peso al wormhole. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a nuestro C1, el máximo peso que le podemos pasar es 61.000. Es decir, ¿cuántas veces tendríamos que pasarle para que se cerrara? Con 61.000. 9. ¿No? ¿Ya lo miramos? 61.000. Sí, aproximadamente entre 8 a 9 veces. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a calcular, porque lo que pasa es que al pasar, si nosotros dejamos la masa del wormhole en negativo,
¿Listo? Es decir, menos, no sé, 10, por ejemplo, se nos va a cerrar. Lo que nosotros queremos es que el wormhole se cierre, pero de nuestro lado, porque si no nos vamos a quedar encerrados, pero del lado enemigo, ¿vale? Del otro lado. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos los cálculos. Entonces, ¿quién recuerda cuánto peso tenía mi praxis de roleo sin activar el micro ward drive? Bueno, sin activar 190 creo que era. Perfecto, 195.000. ¿Listo? Y activado, ¿cuánto tenía? 275 creo que era. 295.000. Bien, O 200. muy cercano, ¿listo? 295.000. ¿Listo? Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar sin y a esto le vamos a llamar con. O algunas personas le llaman a esto off y a esto le llaman on, ¿vale? Como les quede más cómodo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces sin tendría yo que pasar a través de un wormhole C3 para cerrarlo? 100 veces. No, 100 veces no. 10 No. veces. 10 Casi veces. 10. Sí, aproximadamente 2 veces, porque si nosotros aproximamos esto es como casi 200.000. ¿Listo? Bien. Entonces, evidentemente serían 10 veces. Y con 300.000 de masa, ¿cuántas veces lo tendría que pasar? Pues 7 por 3, 21, 6,5. 6,5. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Lo que nosotros haríamos es movernos entre estos valores para calcular, para no quedarnos del otro lado. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque cada nave que pase a través del wormhole le va a disminuir la masa. Es decir, si por ejemplo, ayer que nosotros estábamos farmeando, nosotros acabamos de abrir un wormhole, entonces su peso es de 2 millones. Pero entonces pasamos una praxis para farmear hacia allá. Entonces ya le pasamos 86.000. ¿Listo? ¿En cuánto nos quedó? Ya no tiene 2 millones de masa, sino 1.900.000. Ay, Pero entonces pasó un compañero, también tenía 86.000. ¿Vale? No, entonces ahora tiene 1.800.000. Ahora terminamos de farmear y nos devolvimos. ¿Vale? Entonces pasamos otros 86.000 y otros 86.000 del otro. ¿Listo? Entonces ya no tenemos 2 millones, sino 1.600.000. ¿Vale? Entonces yo ya no le rolearía de la misma forma, sino que tengo que calcular con estos valores para ver cuántas veces tendría que pasarle para disminuir este peso. Ahora supongamos paso un enemigo y le quito 150.000 de masa. Nosotros, ¿cómo sabemos cuánta masa tenía el enemigo para restársela? Miércoles le hice multiplicar sin querer. Para restársela. No hay forma de saberlo. O bueno, en dicho caso, sí hay forma. ¿Por qué? Porque cada uno de los wormhole, como les dije, tiene un código. Entonces, por ejemplo, si yo coloco wormhole C247, ¿vale? Ay. Wormhole C247 y me vengo, por ejemplo, a esta página. Esta página me dice, pues, la información que les dije. Dice que máximo dura 16 horas abierta, que tiene 2 millones de masa y que el máximo peso que permite que pase es 375.000. Es decir, si yo paso la praxis activa, ¿pasa o no pasa? Si yo Sí, la paso pasa. con... sí, ¿qué pasa? Sí. Sí, ¿qué pasa? Perfecto. Listo. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a ver estos estados. Ahorita les voy a mostrar, pero cuando nosotros vamos al wormhole nos va a decir cierta información. ¿Listo? Entonces nos va a decir información de cuánto tiempo durará, nos va a decir información de cuánta masa tiene, de si tiene más de la mitad o menos de la mitad, si tiene más de una décima parte o menos de una décima parte. Y a partir de esto, lo que nosotros lo vamos a utilizar es como si fuese lógica matemática. Es decir, si nos dice que el wormhole está en verge of collapse, quiere decir que tiene menos del 0.1% de masa. Es decir, tiene menos de 200.000. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si a nosotros nos sale esto, pues nosotros no sabemos el peso, pero sabemos que tiene menos de 200.000 o 200.000. Y si calculamos en función de las naves que le hemos pasado, pues nosotros podemos saber si tiene 200.000, 150.000. Y a partir de eso nosotros vamos a pensar si pasar una nave u otra. Si a nosotros nos pone verge of collapse y tenemos que pasar al otro lado y de vuelta, ¿pasamos la praxis o no la pasamos? No, imposible. Imposible. No. ¿Por qué no la pasamos? Nos quedamos allá. Exactamente, porque tiene menos de 200.000 de masa y la praxis pasándola son 200.000. Entonces hay una muy alta probabilidad de que se nos vaya a quedar del otro lado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Lo que haríamos es pasar la sigil sin y con de vuelta. ¿Qué sería? Los 200.000, pero de vuelta. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una clase práctica muy rápidamente de cómo se haría normalmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo normalmente haría con un wormhole recién abierto que tenga 2 millones? Lo que yo haría sería pasar 4 veces sin
y 4 veces con. ¿Vale? A esto nosotros normalmente le vamos a llamar 4 sin con. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a pasar 4 veces con 200.000 y 4 veces con 300.000. ¿Quién me dice por qué eso? Llega un número cercano al cierre. Exacto, porque así lo dejamos muy exacto. ¿Listo? Justo ¿Por 2 qué? millones. Justo Porque 2 si tenemos millones. 2 millones, 500.000 más 500.000 da 1 millón. Y 1 millón más 1 millón son 2 millones. Se nos cerraría exacto. Esto si nosotros tuviésemos la masa exacta en 200.000, pero como la tenemos en 195.000, es muy probable pues que evidentemente en algún momento se nos vayan a quedar, no sé, 20.000 y no se nos cerró. Entonces tendríamos que pasar una nave con 10.000 de más a 11.000 y devolverla. Y ahí sí se nos cerraría. ¿Vale? Para asegurar, nosotros en la Corp nos arriesgamos un poquito y lo calculamos a mano. ¿Vale? Entonces en vez de 4 sin con, lo que nosotros hacemos es 2 con de inicio, 2 con y 2 sin con. ¿Cuánta masa le estaría pasando en 2 con? Aproximadamente. Ahí En sí, 100, con, ahí ¿cuánta masa hay? 600 y pico. Exactamente, aproximadamente 600.000 en un con. Y si son 2 con, entonces ¿cuánta masa ya le quité al wormhole de 1.200.000? 1.200. Exacto, 1.200.000. 1.200. ¿Qué cuánto nos quedó? 800. 800. 800.000. Listo. Entonces, si yo le paso un sin con, ¿vale? Le quito 500.000, nos queda 300.000, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo le paso de con para allá, se nos va a cerrar estando al lado de allá. Eso es lo que nosotros no queremos. Pero si le paso sin, le quito 200.000. ¿Y cuánto nos quedó? 100.000, ¿no? Y para asegurar, nosotros de vuelta nos devolvemos con. Entonces le pasamos 300.000. Y tenía 100.000, pues ¿qué pasa? Queda en negativo, quedan menos 200.000. Eso quiere decir que el wormhole colapsa bajo su propio peso y se cierra. ¿Listo? No sé si más o menos me hice entender la dinámica. ¿Quedó entendido? ¿De pronto tienen alguna Sí, duda? sí, está claro, está claro. Listo. Es Entonces, que ahora lo vamos a hacer. me duermo. Perdón, ya casi acabamos. Ahora lo vamos a hacer rápidamente para finalizar de forma práctica. ¿Listo? Vamos a ir acá al wormhole, vamos a cerrar el C3. ¿Hay alguien en el C3 o están utilizando el C3? ¿Listo? Yo de antemano les digo que el más difícil de cerrar, a mi parecer, es el C1 porque toca pasar muchas veces porque es una nave más chiquita. Cerralo porque me echaron. ¿Quién te echó? Naikate. Verga. Vale, vamos a cerrarlo. Ah, Entonces, cabal. voy a abrir mis cuentas. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que cuando ustedes vayan a cerrar un wormhole, lo primero es que hagan safe roll o roll spot, le llamamos. Lo que yo hago es coger una Heron muy rápida y me paso al otro lado y al 150, 160 kilómetros del wormhole hago un safe. ¿Para qué? Para poder warpear rápidamente con la praxis allá, porque lo que pasa es que la praxis es muy lenta y si yo me acerco directamente al wormhole, se va a demorar como 4 minutos acercándose. Es demasiado. Mientras que si warpeamos a un lugar cerca, a la menor distancia en la que se puede warpear, se va a warpear en 30, 40 segundos. Es mucho más rápido que esperar todo ese tiempo para poder hacer el cierre del wormhole. ¿Listo? Vale. Voy yo para allá, lo hago yo. Vale. ¿Cuál sería la forma indicada o correcta de cerrar el wormhole? Es con 4 personas. ¿Por qué? Porque así cada nave no tendría que esperar 3 minutos para volver a pasar, sino que cada nave hace su labor. Pasan 2 con y 2 sin con y se cierra el wormhole. ¿Listo? En mi caso, como yo lo voy a hacer solo con 2 naves, voy a tener que esperar aproximadamente 3 minuticos a que se me pase el timer. ¿Listo? No es mucho, realmente. Para hacerlo yo solo estoy cerrando un wormhole muy rápido. Pero en casos de emergencia, en casos de que, no sé, de pronto se esté preparando una flota y nos quiera atacar, lo que nosotros tendríamos que hacer sí o sí es directamente, ¿cómo lo digo? Pasar con 4 naves. ¿Para qué? Para no darles tiempo a ellos de matarnos, sino pasamos, nos devolvemos y ya se cerró y ellos quedaron encerrados al otro lado. ¿Listo? Dame flota y voy yo a hacer los 6 eso. Dale, igualmente dame un segundito, lo voy a mostrar al lado de acá y tú lo haces al lado de allá. ¿Listo? Para que ellos vean cómo lo hago. ¿Vale? Entonces, ¿yo cómo hago los saves? Me va un poco lento el juego, no sé por qué. Bueno, entonces, por ejemplo, yo voy a saltar acá al 03. ¿Listo? Que este es nuestro estático 03. Y para hacer el roll spot, yo lo que hago es saltar a 100. ¿Vale? Saltamos a 100. Está un poquito lento mi juego, pido perdón. ¿Por qué saltamos a 100? Porque pues me voy a alejar a 150, entonces yo lo que busco es evidentemente estar lo más lejos posible. ¿Listo? Ya está hecho del otro lado. Dime. Ya está hecho del otro lado. Ah, listo, perfecto, ya está hecho del otro lado.
Entonces yo lo que hago es saltar a 100 del wormhole que voy a rolear y a ambos lados, para hacerlo muy rápidamente, acá si se dan cuenta estoy aproximadamente a 100 kilómetros de distancia del wormhole. Entonces lo que hago es coger en dirección opuesta por la que vine, le doy doble clic al espacio y activo el micro warp para que vaya rápido. ¿Listo? Y cuando yo vea que ya se alejó a 150 del wormhole, oprimo control B y le coloco roll spot, por ejemplo. ¿Listo? Roll spot. Cuando yo vea que está por ahí a 160, porque a veces puede salir a 15 del wormhole, entonces vas a quedar a 140 y no te va a dejar warpear. Entonces cuando yo lo vea por ahí a 160, le voy a dar submit. ¿Listo? Vale. O sea que no saltas a 0, saltas a 100. A 100, exactamente, para hacerlo más rápido. Yo, por ejemplo, ahí lo hice a 160. Así lo que hago es asegurarme, porque si lo hago a 150, a veces cuando pases con la praxis, puedes salir a 10 del wormhole, por ejemplo, por acá. Entonces, ya no te queda esto a 150, que es la distancia mínima que necesitas para warpear, sino a 145. Y moverte 5 kilómetros con la praxis para warpear es excesivamente mucho. Por lo cual tú vas a tratar de hacerlo un poquito más lejos para asegurar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a coger las naves de roleo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a ver la información del wormhole. Vamos a ver cuánto peso aproximado tiene y vamos a hacer la lógica de cómo se hace eso. ¿Listo? Para cerrarlo. Esto mientras llega mi navecita acá. Nos bloqueamos. La navecita, ¿vale? Entonces, ¿quieres que pase yo primero y hago eso? No, creo que Valerian dijo que ya estaba hecho del otro lado. Ah, pero yo es que quiero verlo. Ah, dale, tranqui. No, puedes ¿Sí? quedarte al lado del wormhole viéndolo. No hay lío. No, entro dentro. Ah, dale. Entro dentro y hago eso. Y Dale. aprendo. No hay lío. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Esto me dan un poco lentas las naves. Entonces, yo lo que hago normalmente es hacer flota con las naves que yo voy a hacer como el roleo. ¿Listo? Para saltar todas al tiempo. La idea es que estén todas al tiempo, pues para, en caso de que nos vayan a gankear o algo, pues podernos defender. ¿Listo? Entonces, recuerden, si ustedes activan el micro guard drive, que es este, les aumenta el peso a 300.000. Si lo dejan desactivo, les va a dejar en 200.000. ¿Listo? Si quieres para hacerlo más rápido, pero no, pero es que igual me va a tocar esperar el timer con una cuenta para hacerlo, entonces más bien espero con las dos, ¿te parece? Así es como lo cierro yo solito. Mira que tiene 700.000, casi 800.000 pasados ya. Vale, don't worry, eso lo vamos a calcular viendo la información, ¿listo? Y por eso te va a decir ahora que está bien, por eso. Listo. Entonces, Espera, aquí hay una Reaper. Hay una Reaper, ¿puede ser? ¿Reaper N? Ah, no, torre control, ¿qué cojones? Nada. vale. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer cuando voy a rolear el wormhole? Lo primero, conocer cuánto es la masa que tiene. ¿Cuánta masa tiene el C3? ¿Quién me recuerda? 2 millones. Exactamente, 2 millones. Entonces sabemos que dependiendo de Ya los estados regreso. y de los porcentajes que nos da, pues vamos a ver. Entonces vamos a darle Show Info y vamos a leer la información que nos aparece. Entonces lo primero nos dice que este wormhole va a un lugar desconocido del espacio. Acá les puede aparecer desconocido del espacio, es decir, que va a otro wormhole. Conocido HiSec, es decir, que va a HiSec. Conocido LowSec, que va a LowSec. O conocido NullSec, que va a NullSec. ¿Listo? Acá dice que está pasando por su natural life. Is reaching the end of his natural life. Lo que quiere decir que ese wormhole está muy próximo a cerrarse. Si nosotros vamos acá a la información, si ven el tiempo, dice reaching the end of his natural life, dice que tiene menos de 4 horas. Es decir, que puede tener 4 horas, 3 horas, 2 horas, 10 minutos. ¿Listo? No sabemos cuánto tiene, ¿vale? Por lo cual es muy peligroso cerrar estos wormholes. Lo normal es que dejemos que se cierren solos. ¿Listo? Pero en este caso pues lo vamos a cerrar. Yo creo que nos va a dar tiempo. En caso de que no, pues nada, salimos pues por el otro lado. ¿Listo? Entonces, si seguimos viendo la información, también nos dice, en este caso, que el wormhole no tiene su estabilidad reducida. Es decir, que tiene, si leemos acá, tiene más de la mitad de la masa. Es decir, que tiene entre 1 millón y 2 millones. ¿Listo? Lo que quiere decir que tiene más de la mitad. Entonces yo lo que voy a hacer en este caso es pasarle un con, ¿vale? Para ver si se modifica la masa. ¿Listo? Vamos a pasarle un con. ¿Listo? Entonces lo activo y pasamos. ¿Vale? Salta a mí. Cuando yo paso,
¿vale? Lo que hago evidentemente siempre es escanear, pero del otro lado reviso la información. Si se dan cuenta, pasó a critical. Acá dice critical degree. Si vemos el critical, dice que tiene menos de la mitad, pero más de una décima parte. Es decir, que tiene entre 200.000 y 1.000.000, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que si aproximadamente estaba cercano a 1.000.000 y le pasamos 300.000, debe estar entre 700.000 y 800.000 de peso, ¿vale? Entonces vamos a calcular, por ejemplo, con 800.000 para estar seguros, ¿listo? Y esto yo lo coloco en la calculadora. Y para hacerlo rápido, dentro del wormhole lo que hacemos es saltar al roll spot, que es este que está acá, o pues también podemos saltar a nuestro queridísimo compañero, pero como no lo tengo en flota, no puedo saltar a él, así que vamos a saltar al roll. Ah, que no está en flota. Digo. Pero te invito en flota. ¿Listo? ¿Qué es recomendable cuando ustedes hacen esto? Que tengan una nave de exploración del otro lado, revisando por si les aparece una nave que los pueda matar. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, saltamos al roll spot. Si se dan cuenta, está muy cerquita del wormhole a 160, no se demoró nada. Y volvemos a saltar. Como ya le pasé con... ¿Listo? Yo lo que voy a hacer es reducirle 200.000 más. ¿Vale? Le voy a quitar 200.000. ¿Listo? Para que me quede en 600. Así con la otra nave, le quito, mentiras, tengo que pasarle con. A esta tengo que pasarle con. Porque le estoy calculando con 800, entonces, si tiene 800, ¿vale? Y yo le paso con menos 300, ¿listo? Me va a quedar en 500.000. Lo que quiere decir que si yo le hago sin con la otra nave, se va a cerrar. Y si no queda cerrado, pues le voy a pasar con la sigil, ¿listo? En cambio, si le hago sin, me va a quedar en 600.000 y tendría que hacerle 2 con la otra nave para cerrarlo, pero hacerle 2 con es muy peligroso y es muy probable que no se cierre. ¿Vale? Entonces lo que yo hago acá es pasar sin. ¿Listo? Y revisamos nuevamente el estado. Vemos si de pronto cambió. En este caso yo voy a saber que no debió haber cambiado, pero que aproximadamente está entre 500.000 y 600.000 de masa. Ya vamos a ir, pues evidentemente, calculando en función de eso. Vemos la información y sigue en critical. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es directamente con mi otra nave, que la tengo en la otra pantalla, no la van a ver, ¿vale? Si ven acá tengo el timer, con mi otra nave voy a pasar, ¿listo? Sin. Voy a pasar sin, para ver si cambia de estado. Aunque realmente lo correcto sería pasar en este caso con, porque estamos seguros de que evidentemente con un con no se nos va a cerrar, a ver si cambia de estado. ¿Listo? Entonces, creo que lo mejor es pasar con, porque sabemos que tiene aproximadamente 500.000 y no se nos va a cerrar. Entonces, en vez de hacer un sin con, vamos a hacer con. ¿Vale? Para ver si cambia de estado. Si cambia de estado, ya lo podemos cerrar. ¿Por qué paso con? Porque yo sé que pasando con no se me va a cerrar. ¿Listo? Porque debe tener entre 400.000 a 600.000. ¿Listo? Entonces, ahí no se me cerró y revisamos la información nuevamente. ¿Listo? Si se dan cuenta, sigue en critical. Lo que quiere decir que tiene tiene más de 200.000. O sea, si yo lo vuelvo a pasar hacia acá con, posiblemente quede en critical. Si queda en critical, pues va a ser complicado, ¿vale? Debería cambiar a Verge of Collapse. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Le voy a pasar de vuelta con, para pasarle 300.000. Si tenemos suerte, se va a cerrar, si nosotros lo calculamos bien. Si no tenemos suerte, quiere decir que, pues como era un aproximado, posiblemente tenía un poquitico más. Entonces, para asegurar y evitar quedarnos del otro lado, lo que vamos a hacer es pasarle con una sigil, ¿listo? En caso de que quede en Verge of Collapse. En caso de que no cambie el estado, que siga en critical, quiere decir que tiene más de 200.000. Es decir, que si yo le paso con la praxis sin, no se me va a cerrar. Y podría devolverme con la praxis, ¿vale? Pero eso es en función del estado que tenga el wormhole. ¿Listo? Yo voy a volver a pasar. En este momento sigue en critical. ¿Qué decía critical? Critical decía que tiene más de 200.000. Es decir, que nosotros sabemos que tiene, de momento, más de 200.000. ¿Listo? Entonces le voy a pasar con, porque ese más de 200.000 pueden ser 205.000. Entonces, si le paso con la otra cuenta con 300.000, se va a cerrar. Pero si tenía 350.000, pues no se va a cerrar y vamos a tener que buscar otra forma de cerrar. ¿Listo? Entonces, le doy acá al wormhole, ¿vale? Y vamos a pasar con... mierda. En vez de darle warpearle y pasé sin. Esto, por ejemplo, es un error que acabo de cometer por estar hablando y no estar pendiente de activar el micro warp. Lo que hago es acabar de pasarle con 200.000, lo que quiere decir que al wormhole de 800.000, en vez de pasarle con 500.000, le acabo de pasar con aproximadamente 400.000. Es decir, que en este momento
debería tener 400.000. En este momento debería seguir saliendo critical. Y debería tener aproximadamente entre 400.000 y como 300.000. Eso quiere decir que si le pasamos con la nave nuevamente sin con, ya debería cerrarse. ¿Por qué? Porque si le paso sin, son 200.000. Si está en critical, no se me va a cerrar. Y ahí cambiaría de estado porque ya tendría 200.000 o menos. Y si le paso con 300.000, ya se me va a cerrar. Yo sé que esto de pronto es un poquitico más complicado, pero pues cuando ustedes lo hagan... o sea, ¿cómo lo explico? Cuando ustedes lo hagan practicando, van a darse cuenta de que es muy fácil. Si vemos el estado, sigue en critical. ¿Qué quiere decir que está en critical? ¿Quién me recuerda? Más de 200.000. Más de 200.000. O sea que si le paso con la praxis, ¿se me va a cerrar? No. Efectivamente, no debería cerrárseme. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a pasar con la praxis, ¿con o sin? ¿Cómo le paso? Sin. Sin. ¿Por qué le paso sin? Porque tiene menos de 200.000, 190 o 100. No, tiene más de 200.000. Pero es que ese más de 200.000 pueden ser 205.000. Sí, pero Y tu nave no tiene más de 200.000. Si la Sí. activo, serían Sí. 300.000. Entonces, ¿por qué le paso sin? Porque si yo le pasara con, de pronto para asegurar, el critical pueden ser más de 200.000, pueden ser 201.000 o 200.001. Entonces, si le paso con 300.000, se me va a cerrar y me voy a quedar del otro lado. Entonces, yo paso con 200.000, que sé que por lo menos tiene uno más de 200.000 y no se me va a cerrar pasando. ¿Listo? Esa es la lógica que yo siempre voy a llevar. No sé si más o menos me hice entender. Sí. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar sin. En teoría, si nosotros calculamos esto bien, debería una de dos, o quedar en Verge of Collapse, o segundo, quedar en Critical. Pero si está en Critical, ya sabemos que ese más de 200.000, en verdad, no son como 205.000, 210.000. Está en verso colapsar. Perfecto. Entonces lo tenemos perfecto. ¿Qué quiere decir Verge of Collapse? ¿Alguien me puede decir? Que queda menos de 200.000, ¿no? Menos de 200.000. Entonces, ¿cómo podría cerrarlo yo? Lo podría cerrar pasando sin, ¿vale? Pero esos menos de 200.000, como nosotros tenemos 195.000, puede que tenga los 200.000 exactos. ¿Listo? Y no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque pues puede que le queden 5.000 y después ¿cómo cerramos esos 5.000? Entonces lo que nosotros hacemos es asegurar. Si le pasamos con, ¿cuánta masa le estamos pasando? Pues ya es negativo. Exacto, 300.000 y nos quedaría negativo. Si tiene menos de 200.000, más o menos aproximadamente, si le paso con, ¿en cuánto quedaría? Sí, me he dormido. Como un menos 100.000 aproximadamente. ¿Listo? No sé si quedó claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Le voy a activar el micro guard drive. Recuerden siempre activarlo. Listo, lo activamos. ¿Vale? Y pasamos. Listo, le acabamos de pasar los últimos 300.000 de masa. Tenía menos de 200.000. Nos quedó en negativo. ¿Qué acaba de pasar? Está afuera. Nos sale acá que el wormhole acaba de colapsar. ¿Listo? Si nos damos cuenta, el código del wormhole era Q y B. Ahorita, esta anomalía de acá va a desaparecer apenas se cierre el wormhole. ¿Dónde está el wormhole? No lo veo. Bueno, creo que ya se cerró. Debería desaparecer en nada esta y debería aparecer una nueva. Entonces, como nosotros tenemos un estático C3, la nueva que aparezca, nosotros vamos a saber sí o sí que es nuestro nuevo C3. ¿Listo? Pero, ¿dónde está la nueva? ¿Hay que escanearla? Sí, hay que escanearla, pero hay que esperar a que aparezca. Démosle 2 segunditos a que desaparezca. En algún momento se tiene que... Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos rojos, cruces rojas. Sí, de momento sí. Debería haber 2 pinchazos, 3 pinchazos y los 2 estáticos. ¿Listo? Pero no se actualiza, no sé por qué. Vamos a ver si moviendo. Mira. Si ves que se actualizó, desapareció la K y B, que era la que teníamos antes. Entonces lo que hacemos es eliminar la que teníamos antes. Y ahora sabemos que esta nueva que apareció, VDA, es el nuevo estático C3, ¿vale? Este es nuestro nuevo estático C3. Es decir, que se nos resetea el contador. Nosotros vamos a la calculadora y nuevamente tenemos 2 millones. Entonces, ¿yo cómo hago normalmente para filtrar? Lo que hago es ver lo que está escaneado. AQG, por ejemplo, AQG lo tengo acá, lo ignoro. CBA lo tengo acá, lo ignoro, porque ya está escaneado, ya alguien lo escaneó. LNX lo tengo acá, lo ignoro. NRC lo tengo acá, lo ignoro. VDA no lo tengo acá, es decir que este es nuestro C3. No sé si más o menos me hice entender la lógica.
Sí. Y el CVA y el LNQ, ¿lo borro también? No, esos son estáticos, esos son pinchazos posiblemente, entonces habría que cerrarlos. El problema es que son C2 al parecer y no deben tener mucho tiempo como de vida. Eso tocaría cerrarlo con la sigil. Pero pues con la sigil es un poquito más complicado cerrar las cosas porque toma más tiempo. No sé si Vale. tienen de pronto alguna duda acerca del C2 roleo. que es large, Ah, ¿es large? Ah, nice. un C2. El otro no lo vi. Creo que es medium el Va. otro. ¿Tienen de pronto alguna duda respecto ¿al qué? Al roleo, algo que no haya de pronto quedado muy, muy bien entendido? Yo sé que de pronto es como complicadito, que son muchos conceptos, pero en el momento en que le cojan el tiro y ustedes roleen por primera vez un wormhole, lo van a tener todo tan claro que van a decir como, ah, ya entendí, ahora sí entendí. Ya, ok. La idea es que podamos hacerlo solo, es decir, entramos al Sí, C1, lo farmeamos, lo roleamos. exactamente. Y abren otro. Entonces, a mí me Ya. gustaría, por ejemplo, hacer como prácticas de cuáles son los estados que vamos a tener y cómo lo cerrarían. ¿Listo? Entonces, quiero hacer un mini ejercicio con cada uno de ustedes acá. ¿Listo? Entonces, para mí lo más difícil es cerrar un C1 porque es muy poquita masa y toca pasarle de a muy poquita, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con Charótida. ¿Listo? Entonces, Sí, Charótida dime. va a cerrar un C1. O sea, no lo vas a cerrar directamente, sino que vamos a hacer el ejercicio acá. ¿Listo? Muy rápidamente, ¿vale? Vale. Entonces, si quieres, puedes abrir tu calculadora, lo que necesites. Yo voy a anotar acá en un chat mío, voy a anotar un peso, ¿vale? Que va a ser de 500.000, ¿vale? Y puede ser más o menos el 10%, ¿vale? Que a veces pueden salir wormholes así. O sea, el de 2 Bien. millones, a veces me han salido wormholes que no son 2 millones, sino son 2.200.000. Entonces yo tengo que ajustar los cálculos a esos 2.200.000. O a veces me sale de 1.800.000. Yo tengo que ajustar los cálculos a ese 1.800.000, ¿vale? Vale. Sí. Entonces, yo te voy a colocar un valor aleatorio entre 500.000 más o menos el 10%, ¿listo? Sí, Suponiendo que 550, capta 400. ahí. 550, 450. Sí. ¿Ahora qué? Sí. Pero te lo voy a colocar más difícil aún. Vamos a tomar el hecho de que es un C1 que quiere cerrar, pero no sabes si ya han pasado naves. Entonces te vas a guiar por el estado, yo te voy a ir dando el estado y tú vas a tener que calcular más o menos el peso que tiene en función de ese estado. ¿Listo? Lo que sí te digo es que el máximo que puede tener son 500.000. ¿Listo? Este No, es el máximo. 550, ¿no? Bueno, sí, más o menos 10%. Entonces, el máximo que puede tener son 550.000. ¿Listo? Y el mínimo te lo voy a colocar 450. a más de la mitad, que serían 200, como 75.000, si no estoy mal, ¿no? Ah, sí. ¿Listo? Entonces, eso es como la única información que tú vas a tener, pero pues esa información tú podrías descubrirla en función del estado. ¿Listo? Entonces, le voy a escribir, por ejemplo, acá al señor para que veas que no le voy a cambiar el peso. ¿Listo? Ya tengo el peso. Listo. Entonces, el estado que nos aparece, lo primero, ¿cuál es el código de nuestro C1? Uy, no sé, no me acuerdo. Vale, es P060. Entonces, ¿qué es lo primero que tú harías? Coger este código y lo buscamos en internet, ¿no? Sí. Wormhole P060. ¿Listo? Esto si quieres lo puedes ir haciendo también en tu PC, pero pues si quieres lo puedes ver en mi pantalla. Entonces, ¿qué información nos da el P060? Quiero que me leas. ¿Qué información nos da? Primero acá, ¿qué nos está diciendo? El GCB, a ver, no lo veo. Lea, No sé. no lo veo. ¿No ven la pantalla, muchachos? ¿No se ve la pantalla? No. System clase 1. Perfecto. W espacio y lea. No, quita. Lo Lea, primero, System clase 1. Entonces, ¿eso qué significa? que es un clase 1. Exacto, es un Es C1. C1. Listo. El Max Stable Time, ¿qué nos dice? Max estable time 16 horas. O sea, Máximo el tiempo. Es que está en inglés. don't worry. 16 horas. ¿Qué te dice a ti 16 horas? ¿A qué te suena 16 horas? Oje, que le quedan 16 horas de vida. Sí, o sea, máximo. Dice que lo máximo a lo que puede aparecer son 16 horas. O sea que cuando tú lo encuentres, ese wormhole no lleva ahí aparecido más de 16 horas. Eso tú lo puedes timear. ¿Listo? Y el max jump más que te aparece allá abajo, ¿qué te dice? ¿Cuánto te dice?